Hola amigos y amigas, estamos dando inicio a nuestro sexto capítulo de nuestro podcast Desnudos, ¿ya? Junto a Alicia Ramos. Nos acompaña esta noche. Hola Ali. Oli. Vamos a iniciar nuestro podcast con un tema más distendido. Los podcasts anteriores, los capítulos anteriores que habíamos hecho, estaban más orientados a veces un poco más con contenido, quizá un poco más teórico, pero hoy lo vamos a hacer de una manera distinta. Queremos abordar el tema de los amores tóxicos, ¿no? Los amores tóxicos. ¿Quién no ha pasado por un amor tóxico durante su vida, ¿no? A veces nos gustan, a veces sufrimos, a veces lo pasamos mal, nos cuesta salir de eso, lloramos, pareciera que no nos vamos a levantar de eso, pero a todos nos ha pasado. La idea es poder abordarlo hoy día en una conversación que sea como de interés también para ustedes, en el cual se puedan ver reflejados o puedan comentarnos qué les parece o si han tenido alguna experiencia que nos puedan hacer llegar. Agradecemos de partida, ¿cierto? A todas las personas que de alguna manera nos han agradecido los contenidos y que nos han invitado a continuar, obviamente, haciendo los otros capítulos que tenemos programado hacer en esta primera temporada de nuestro podcast Desnudos, junto al gentil auspicio, ¿cierto?, de nuestro centro de atención psicológica integral, Sistemas Humanos, y también de Diseñamente, que es nuestro también gran auspiciador. Así que le damos los agradecimientos a ellos y comenzamos. Y podríamos partir, Alicia, hoy día esta conversación, si has escuchado tú acerca de estos amores tóxicos y qué significan para ti estos amores tóxicos. Sí, o sea, ¿quién no los ha escuchado y quién no los ha vivido por lo demás? A mí no es que me dé gusto, pero sí, no sé si tú has visto, bueno, yo consumo harto TikTok, debo reconocerlo, es mi placer culpable, y no sé si has visto este trend que salen un montón de personas así como hablando situaciones vergonzosas quizás, o situaciones humillantes que vivieron en sus relaciones, y terminan diciendo, y aún así me quedé. Eso para mí es el claro ejemplo de una relación tóxica. En situaciones yo creo que hay veces que no es algo así como tan humillante, pero sí son situaciones en las que uno en otra vereda o en otra oportunidad quizás no lo dejaría pasar o no lo aguantaría. Sin embargo, cuando estás ahí en esa situación o en esa relación, tú dices así como, ya bueno, no importa. No sé, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, yo cuando era más chica, más joven, tenía un pololo que era bien tóxico, y era súper celoso. Entonces, por ejemplo, venía y ya, íbamos a un carrete. Y yo, la verdad es que como que a mí me cuesta socializar un poco, como que soy un poco más tímida de repente, me cuesta un poco. Entonces yo, por ser buena onda, trataba de empatizar y ser simpática con sus amigos y todo, y yo, claro, pensando así como, la voy a hacer de oro, pero al final resultaba mal porque este chico me empezaba a celar así como, ¿y por qué fuiste tan simpática con tal persona? ¿Y por qué te sonreíste tanto con Juanito? Y viste, y eres mala, a mí ni me pescaste. Y terminaba al final todo el carrete retándome, y yo le terminaba pasando súper mal, así como yo tratando de hacer, no sé, dinámica súper estúpida y cosas así. Y me decía así como, claro, porque eres mala y nadie te va a querer como yo y cosas así. Y yo así como, hoy yo me daba cuenta que era así como, esto no está bien, y tampoco le creía así como, nadie me va a querer, pero aún así me quedé. ¿Y te quedaste mucho tiempo ahí? No tanto. Tuvo que haber sido como
como 5 años, ¿no? Como un año, puede ser, así como después como que terminamos entre medio, porque yo ya estaba, la verdad que estaba saturada, y sabes que cuando terminé, en vez de sentirme así como apenada o algo, de verdad que sentí un alivio muy grande, sí, me sentí como muy, muy liberada. Ponte tú en otra oportunidad. No, no es eso, sino que era así como, a mí no me gustan mucho los conflictos, bueno, yo creo que a nadie le gustan los conflictos, pero no me gustaba tener así como, no sé si a ti te pasa, pero hay peleas que tú notas en una relación que son estúpidas y que son ridículas. Entonces yo tenía muchas de esas peleas ridículas, que era porque, no sé, un día estaba haciendo la fila en la universidad porque tenía que pagar algo y llegó este niño así como, bueno, estaba un poco pasado de copas y viene y me dice, y claro, y tú estás acá y me dejaste solo y bla, y así como increpándome delante de mucha gente mientras hacíamos la fila. Yo estaba muy avergonzada y así como, basta, 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 basta. Ay, hablaba fuerte. Y hablaba fuerte, entonces todos así como que se daban vuelta, poco menos a mirarme, porque estaba en un espacio donde era cerrado y él como que de una ventana me gritaba. Fue muy vergonzoso para mí y esa fue así como la gota que rebalsó el vaso, porque como él estaba así como ofuscado, obviamente, y me gritoneaba y todo, me decía así como mala, todas las cuestiones típicas, y así como que le dije, ¿sabes qué? Ya, suficiente, terminemos. Ay, ¿queréis terminar? Sí, terminemos, ya, y terminamos. Y en vez de así como irme llorando, que podría haber sido, no, nada, fue así como, por fin, por fin. Y pero bueno, tuviste que esperar mucho tiempo ese momento, porque al final en una relación donde uno no lo pasa bien, como que se siente a veces como que no sé, como que le cuesta tomar la decisión de irse, ¿no? O sea, al final es más cómodo quedarse muchas veces. Sí, es que yo creo que uno como que deja pasar mucho en virtud de es el pensamiento, a lo mejor como, no sé si pensamiento mágico o es algo que en esa ocasión igual es como medio nocivo, que es la esperanza. ¿Cachai? Así como, no, si va a cambiar, si se va a dar cuenta que yo realmente lo quiero, entonces va a cambiar, se va ya no va a ser tan celoso porque se va a dar cuenta que yo en realidad sí le soy fiel. Ay, a propósito, él me había engañado, me engañó. Él me mintió, no, él me engañó, me fue infiel, me lo confesó y ahora sí que me quedé. Pero imagínate, con todo eso, yo así como súper fiel, ni un problema, nada, y él me celaba a mí. ¿Tú crees que yo lo celaba así por...? No, nada. Entonces, claro, eso, como te digo, tuve que haber pasado unos meses, como unos 8 o 9 meses, y después así como que volvió y que él iba a cambiar y que todo iba a ser distinto y que yo... o sea, pero él se daba cuenta entonces, Alicia. O sea, es que en virtud de lo que yo le había dicho nomás, porque por lo que habíamos terminado, ahí eran como las peleas que teníamos, que era así como muy celoso, entonces eso como que obviamente en el término de la relación también se lo planteé. ¿Te fijas? Pero cuesta muchas veces salir de ese tipo de relaciones. Eso yo creo que es cierto. O sea, por lo menos a mí me ha costado salir siempre de relaciones así, donde uno está viendo que lo está pasando mal, está viendo, ¿verdad? No se siente cómodo ya, ¿no? Entonces, y sigue quedándose, aunque le encuentra una razón absurda muchas veces, así como... no, si hasta justificaciones le encuentra, ¿no? O sea, hasta explicaciones del por qué la conducta del otro, ¿verdad? Y cuesta muchas veces, hasta que uno de pronto lo mira porque los amigos se lo dicen, ¿no? Porque uno mismo también se da cuenta, ¿verdad? Pero le cuesta tomar la decisión. La verdad es que esas relaciones te absorben y te atrapan, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, a mí me gustaría que tú contaras, no toda tu relación, pero hay pasajes de, tú tienes una relación bien tóxica de lo que hemos conversado nosotros. A mí, o sea, ¿a qué voy con esto? Que nadie está ajeno a ese tipo de relaciones, po. O sea, claro, nadie está ajeno. O sea, uno dice, por ejemplo, hay uno como psicólogo, no Mm, tiene más experiencia en eso. Uno, la verdad es que vive de todo, ¿no? O sea, yo creo que he tenido relaciones que han sido como intensas y dentro de esa ujú. intensidad evidentemente se dan situaciones que no son muy gratas, la verdad, muchas veces en los contextos. Yo creo que sí, hay relaciones en las que lo he pasado mal y he permanecido ahí, ¿no? O sea, ¿Y qué es lo que te ha mantenido ahí? a ver, en mi caso, siempre es una ilusión, ¿no? Es Mm, como bien, a ver, yo tengo como una estructura familiar como media, no sé, como de, no, a ver, en la búsqueda de relaciones de pareja, yo soy más bien una persona que soy como más horizontal. Ya no ujú, soy mucho de la conquista, de la posesión de otro, te fijas, de estar encima, no, o sea, mis relaciones siempre se han basado en amistad, ujú, o en una relación que sea como más horizontal en ese sentido. ¿Ya? ujú. De buenos partners, de salir y caminar, por ejemplo, de compartir intereses que sean comunes, de que mis hijos puedan compartir también en el espacio con el otro, o sea, no soy mucho de salir, la verdad es que a lo mejor soy Ujú, terriblemente fome en las relaciones de pareja, pero, pero la verdad es que busco como esos espacios de seguridad o de confianza en el cual uno pueda hacer, conversar, tener, viajar o tener aventuras así como, no sé, soy como de eso de ir súper sencillo, así como hacer unos pancitos, ir a la playa, ver la puesta de sol o claro. escuchar música en un lugar, ¿te fijas? No me gusta estar muy rodeado de gente, entonces, claro, en ese tipo de relaciones que no tienen muchas fluctuaciones, ¿cierto? Ujú, A mí me gustan, ¿no? O sea, me siento cómodo y mis relaciones de pareja siempre han sido súper largas en términos de tiempo, ¿ya? ujú, 8 años, eh, 14 años duró la relación con la mamá de mis hijos, ¿te ujú. fijas? Entonces, tengo por lo menos cierta estabilidad. Y las relaciones que han sido más intensas han sido relaciones en donde de alguna manera he tenido yo que estar en estas dinámicas a veces de celos de un lado para otro. Claro, los contextos nunca han sido los ideales ahí a lo mejor porque no hemos coincidido. O sea, aparece el flechazo, como se dice, Ya. aparece el flechazo, pero el contexto no es el más indicado obviamente para sostener una relación. Entonces ahí obviamente uno no lo pasa muy bien para hacerlo, para decirlo de esa forma. Y sí, claramente uno va viendo señales y sigue metiéndose ahí y sigue entrando y sigue estando y sigue estando y se va quedando, se va quedando, se va quedando y después me cuesta salir. Ahora ya más viejo a lo mejor identifico más claras las cosas y claramente cuando uno decide entrar uno sabe cuál es la consecuencia y se adentra nomás, o sea, pero está consciente. Pero cuando uno es más Mm, chico, ¿cierto? Se va adentrando, pero como claro. no conoce muy bien la consecuencia, uno piensa que a lo mejor las cosas van a ser distintas, ¿no? Sí. Entonces se va adentrando y se va viendo que no es lo mismo, entonces, o sea, que la cosa no va bien y sigue y sigue y sigue. Es como cuando uno se entierra en la arena, cuando uno va a la arena, por ejemplo, en el auto, y de pronto uno sabe que el terreno está medio blando y que te vas a quedar enterrado y que Pero no andas sigue, con nada en el auto y sigues un poquito más y sigues un claro. poquito más y después no te das ni cuenta cuando estás enterrado y ya te tienen que ir a sacar, po.
Es que ahí justamente es como que tiene, como bien dices tú, a lo mejor la ilusión o la esperanza de que eso va a ser distinto. Yo me acuerdo muy claro de una de las frases que tú me dijiste en la que yo considero, no sé, una de tus relaciones como más tóxicas, fue que me decías, es que ella tiene un lado tan tierno, pero ese lado pocas veces lo muestra. Cuando yo la veía a esa persona, y yo veía que era un demonio por todos lados, pero tú decías, no, es que tiene un lado tierno, pero ese lado tierno lamentablemente no estaba siempre, estaba como a veces, entonces como que a mí me daba esa impresión que permanentemente estaba el lado como conflictivo, y a veces asomaba el lado tierno, y en esos a veces es de donde tú estabas a lo mejor enganchado. O sea, es que, claro, pues por eso te digo que el tema de la ilusión es un tema súper importante porque te da vértigo. ¿Te fijas? Porque es lo que tú permanentemente estás buscando, ese lado tierno, ese lado dócil, ese lado cercano. Si la relación nunca es 100% tóxica, o sea, no hay nadie que te diga en una relación, ¿cierto? Que las personas son totalmente malas, porque si te estuviera, o sea, no tiene que ver con un tema de maldad, ni de mala intención, ni mucho menos, sino que en definitiva muchas veces las personas, por tratar de tener dominio sobre otras, ¿cierto? Frente a temores que son propios, lo hemos hablado en otros podcasts, muchas veces tienden a ejercer acciones que son coercitivas. Suena medio técnico, pero en el fondo acciones de dominio, ¿no? Entonces, en esa rueda, ¿cierto? Es donde a veces cuesta salirse. Pero claro, las personas no necesariamente son malas. Yo nunca he pensado que las personas son malas por naturaleza, así como que quieren hacerte daño. No, yo creo que uno a veces, dependiendo de los contextos, las circunstancias en las cuales uno se involucra en una relación o decide involucrarse en una relación independiente de la edad, claramente hay veces en que ya sea por decisiones que uno toma o decisiones que toma la otra persona, la verdad es que la relación se empieza a enturbiar, por decirlo así, ¿no? Y ahí cuesta un poco salirse. Pero siempre el por qué uno se queda, ¿cierto? Es porque al final uno tiene la ilusión de que las cosas sean distintas, ¿no? De que las cosas marchen, de que las cosas funcionen, de que ahora sí, demos otra oportunidad. Esa ilusión de que con el amor de uno va a cambiar a la otra persona. Eso suele ocurrir mucho, ¿no? Sí. Suele ocurrir mucho, o sea, es como, yo lo voy a cambiar, ¿no? Claro. Yo voy a hacer que esto sea distinto, ¿no? Pero al final no pasa así, pues. No, o sea, mira, en esto, Ali, hay varios mitos y uno los conversa a veces con sus compañeros, porque con sus amigos, qué sé yo, que a veces como cuando más mal te tratan, ¿cierto? Como que tú más te enganchan de esa relación. Es como la frase, el que te quiere te aporrea. Sí, se da mucho y uno lo mira desde afuera, ¿no? Desde afuera a veces, ¿cierto? Porque a veces uno tiene una relación con otra persona y uno es como, trata de ser, como te digo, más horizontal, más condescendiente. En realidad no es tan verticalizada la relación de poder y de control, ¿cierto? En la relación, y la verdad es que esa relación es plana, es fome, ¿no? Entonces como que no tiene mucho ese vértigo, pero de repente aparece ese otro que es mujeriego, ¿verdad? Que sale con una, con otra, y que todo... Y yo he escuchado frases así como, ay, no, si ese es súper bien cotizado, súper bien cotizado, esa es la frase, ¿no? O sea, entonces da risa, po. A mí me da risa. Es que, claro, es que, mira, por lo menos a mí me pasaba en mi grupo de amigas, yo la verdad es que como que me excluye un poco, pero sí, obviamente en algún momento yo creo que también tenía el mismo pensamiento, que era... Uno decía así como, tenía una amiga que me decía, es que me encanta que no me pesque, es tan pesado. y es como, pero ¿para qué estás con alguien si no te pesca?
O no sé, o cuando otro chico, no sé, pues estaba así como muy al pendiente tuyo, debe decir como, ay, qué fome, porque anda atrás mío nomás. Y es como, no es eso lo En que el acaso uno colegio, quiere. en el colegio se En el veía colegio, eso. sí, Sí, po. sí, por eso te digo, si era chica, pues era así como el colegio, no sé, será hasta como primer año de universidad, una cosa así. Pero claro, cuando chica, entre como los 15 hasta los 18 más o menos, era así como, ay, es que mi mejor amiga me decía, no, es que me gusta que sea pesado, que no me pesque. Y ahora uno lo ve y es como, no, pues loco, eso no es amor. Amiga, ahí no Sí. es. Sí, pues se da mucho. Yo a veces, yo me acuerdo una niña que a mí me gustaba cuando estaba en el colegio. Eh, y, y me gustaba tanto porque además me gustaba desde que estábamos en la enseñanza básica, pues. ¿Te Ya. fijas? Y después pasamos al liceo y me la encuentro en otro liceo y yo la encontraba tan linda y me gustaba tanto, pero me daba vergüenza acercarme a ella. Entonces la miraba así como de lejos nomás y yo en mi cabeza así como que le escribía poesía, le escribía poemas, pero eran para mí nomás. Pues de hecho todavía tengo algunos guardados. Y, mm, pero nunca me atreví a decirle, pues. Era como de Ujú. esas relaciones como bien idealizadas, ¿verdad? Que uno tiene y todo. Pero la recuerdo con mucho cariño, sí, nunca pasó nada entre nosotros. De hecho, yo creo que nunca se terminó por enterar de que a mí me gustaba. Que es como lo típico mío en realidad, Claro. hasta ahora, ¿no? Pero me gustaba mucho, pero me gustaba, fíjate, a mí lo que me llamaba la atención de ella es que me gustaba su tono de voz. Tenía tez como media trigueña y me gustaba su tono de voz porque era como bien especial. O sea, por lo menos a mí me gustaba cómo sonaba su voz cuando hablaba, ¿no? Ya. Entonces me llamaba la atención. Eh, y tengo esa característica pues, como que en mi cabeza pasa muchas veces el romance, como que lo idealizo Mm. y me gusta esa sensación. Hoy en día, creo que mi vida en ese sentido no es tan distinta. Con algunos matices, obviamente, porque ya uno es más viejo, más tiene, no sé, o sea, se atreve un poco más, ya no soy tan tímido en ese sentido, como cuando era más chico. Igual mi círculo de amistades es bien reducido, no me gusta mucho salir, soy Ujú. como más casero, de hacer cosas al aire libre, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, eh, pero cuando alguien me gusta, probablemente doy un paso en ese sentido reconociéndolo, ¿verdad? Ujú. No me abstraigo. Y, mm, y creo que hay relaciones que uno, desde a esta edad, por ejemplo, uno sabe que hay relaciones en las que uno puede entrar y hay relaciones en las que uno no puede entrar. Ajá. ¿No? Y si hay que sufrir, uno va a sufrir, ¿verdad? Y si uno lo va a pasar bien, lo va a pasar bien. Entonces, como en ese sentido es más medido. No Mm. sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, claro, es más medido, es como más cauta o cauto a lo mejor. No eres tan Em, iluso, ¿no? sí, sí, es como más, no sé si es más práctico a lo mejor. Por lo menos Mm. en mi caso es como, es un poco así. Fíjate que me quedó dando vuelta a otra cosa que tiene que ver, que me gustaría como cerrarlo esto cuando las personas dicen, no, es que yo pensé que iba a cambiar esa persona o yo lo voy a cambiar, que uno muchas veces tiene como esa ilusión. No quiero generalizarlo a sobre todo las mujeres, pero yo te puedo hablar desde mí, a lo mejor desde mi género, y sí, yo tendría a pensar así como, no, es que esa persona va a cambiar gracias a mí, o yo lo voy a ayudar a cambiar, y al final, gente, para que sepan, las personas no cambian por otras personas, cambian porque ellos quieren. Cuando ellos decidan cambiar, van a cambiar, no van a cambiar por uno jamás. Ni uno va a hacer cambiar a otra persona. La persona va a cambiar cuando quiera cambiar. Eso me gustaría dejar así como súper en claro porque
uno muchas veces como que se engaña con eso. Y Es yo decir, creo el que cambio eso viene desde la medida en que tú te das cuenta que y decides claro, que hay algo que tienes que lo quieres cambiar, po. absolutamente, absolutamente. Pero esa Entonces, promesa eterna de no, si yo voy a cambiar, no, si voy a cambiar, porque yo he escuchado esto, por ejemplo, incluso hacia hay personas, mamás. claro, que dicen, yo por ti voy a cambiar. Claro, No, no va a cambiar, ¿no? ¿Y no, qué no va a dice la cambiar. psicología al respecto, Ali? Dice que las personas después de los 18 años no cambian, po, porque establecen su personalidad, ¿no? O sea, es más lapidario todavía. Lo que sí Es se más lapidario, cambia, pero sí hay oportunidad, hay plasticidad neuronal, ¿cierto? hay un nuevo Sigue aprendizaje, habiendo, claro, pero los rasgos no se cambian, pues, o sea, el que nace chicharra muere cantando, como decía mi abuelo, o el tigre nunca pierde sus rayas. Yo creo que esas dos frases son como ejemplificadoras. sí, sí, mira, yo creo que ahí podría haber un punto, ¿ah? Pero también sería como cerrarse a que las personas nunca van a cambiar y yo creo que sí hay personas que cambian, nosotros mismos vamos evolucionando en el fondo. Sí, pero es que a lo que me refiero yo es que a ver, el cambio es un cambio no en función de otra persona. Ay, eso es importante ¿Te aclararlo, fijas? claro. No es en función de otra persona. O Sí. sea, está bien que en una relación yo me dé cuenta, a partir de de la relación que tengo, me doy cuenta de que hay algo que yo hago que no es muy sano, ¿cierto? Hacia mi entorno, ¿cierto? Claramente me doy cuenta que eso me termina por afectar y afecta a otra persona. Entonces, en ese sentido, yo digo, no, pues esto en realidad tengo que tenerlo más consciente, o que Claro, esta acción provoca esto en la otra persona. Entonces, yo prefiero esto tratar de cambiarlo, estar más atento, etcétera. Es decir, hace exacto. acciones, pero por sí mismo. Pero no Mm, porque por ganarme la confianza tuya voy ahora a no salir, voy ahora a llamarte claro. más por teléfono, entonces te voy a No, mandar porque fotos de todo lo que estoy haciendo, ¿te fijas? O claro, sea, es que al final es lo que hablábamos el capítulo anterior, que terminas colocándote como una máscara en el fondo y terminas aparentando a una persona que no eres y ese personaje no es sostenible en el tiempo. no, po, porque Eso es, terminas poniendo de una máscara ahí, claro, ¿verdad? Para ser complaciente con la otra persona o ser condescendiente. Entonces es como absurdo, porque al final te estás obligando a hacer algo que no eres, po, claro, sí. ¿no? Fíjate que a Entonces, propósito, perdona, a propósito de eso me hizo acordar a otra relación en la que estuve, en donde en un principio era todo así como color de rosa, fue todo así como un flechazo y fue todo súper intenso y él así como que me llevaba flores y que yo voy a estar siempre pendiente de ti, bla, 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 y resulta que eso duró como una semana y después... no te miento que si nos veíamos una vez cada 14 días era mucho. Y hablábamos así como una vez al día y era, te caíste. sí, se cayó. Se soltó la cámara, ahí sí. Ya. Y era una vez al día así como que hablábamos y yo siempre me daba la sensación, me hacía sentir como que no tenía tiempo, entonces como no era como una conversación distendida que podíamos tener, sino que era así como, ya, entonces luego que estés bien, ya, chao, y no te quito más tiempo, pero al final eso generaba que yo estuviera todo el día pendiente del teléfono, que saltara poco menos cuando sonaba el teléfono para ver si era esta persona. Y eso al final de alguna forma sí era tóxico porque yo no me sentía bien, estaba con ansiedad todo el día, ¿te fijas? Y bueno, a lo mejor la persona es así nomás, pero no me hacía bien a mí, ¿cachai? Y al final eso siento que de alguna forma igual se vuelve como una, no sé si una relación tóxica o no, pero una relación en la que igual la pasas mal. ¿Y por qué no te vas? Porque en algún momento sí te va a llamar o sí va a tener más tiempo esa persona o sí... Entonces es como Pero estás fome. hay que en una posición de espera, po. Claro. Uh-huh. Quedas esperando que te vaya a llamar, ¿verdad? Y todo, entonces, o que vaya a hacerse los tiempos para poder estar contigo. Claro, que ahora sí que Podríamos decir sí. que esa persona era
tan especial que no la veías nunca. Claro. Que era una persona que era tan especial que quería estar contigo pero no estaba. Era Bueno, una persona dicho de demasiado esa especial. forma, dicho de esa forma en realidad. Claro, pero sí tenía tiempo para estudiar, para salir. viajar, para salir con los amigos, pero para mí no. No tenía. Bueno, puede ser, entonces hoy día podrías pensar que esa persona era muy especial. Era tan especial que no tenías acceso a esa persona. Hasta nuestro presidente tiene un día dedicado a su esposa. Claro, hasta el presidente tiene un día dedicado exclusivamente a la esposa. O sea, en el fondo esta ilusión que uno se va haciendo de que las cosas van a ser distintas, el ahora sí que sí, démonos otra oportunidad, ¿no? O por ejemplo, no sé, hoy día los estereotipos, Ali, son como tan marcados. Yo no me imagino, me cuesta tanto imaginarme yo en la situación, por ejemplo, del colegio, teniendo que salir con armas o ligado a no sé, a actividades delictuales como para poder tener la atención de alguien, por ejemplo. No me imagino. Yo sería el típico que no sé, como que no se relaciona mucho con las personas por lo mismo, porque en el fondo no cumple ese estereotipo, po. Claro. ¿Te fijas? Pero hoy en día los chicos sí sufren y padecen harto de eso, porque el que no cumple o no está dentro de esos estereotipos, la verdad es que queda aislado. Sí. Queda aislado y lo padecen harto los chicos y las niñas también, y las niñas tratan de buscar a lo mejor estar ahí con los niños que son como, no sé, que como los más bacanes o los que están más arriba dentro de la estructura los social. Que son más lloros. Sí. Mira, a mí una vez una paciente me decía en una oportunidad eso de que, bueno, en un tiempo yo trabajé cuando estaba en la universidad, me tocó hacer la práctica en un centro donde tenía que atender a mujeres que eran víctimas de violencia. ¿Ya? Y atendía a varias mujeres que vivían violencia de parte de sus parejas, maridos, pololos, etcétera. Y siempre me quedó marcado una frase de una mujer que el tipo era súper agresivo con ella, intimidante, la engañaba, salía, hacía otras cosas. O sea, durante el embarazo ella siempre relató situaciones que la pasó súper mal. Y resulta que cuando ella tenía que describirlo a él, ¿cierto? Porque la pregunta es, bueno, si estaba en esa situación, ¿por qué no se separaba? Y cuando lo tenía que describir, ella decía, sí, pero es que en realidad él, igual en el fondo, es súper buen hombre. Es un súper buen hombre. Y a mí me llamaba la atención eso. Créeme que, o sea, yo me titulé como el año 2007, hasta la fecha siempre me da vuelta a eso, porque si bien esa fue la primera vez que lo escuché, y a mí después con el tiempo no me costaba entender por qué le decía que era un buen hombre, ¿verdad? Si en definitiva el tipo la agredía y le hizo todo lo que le hizo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué estaba con él entonces, po? Ahí uno después va entendiendo que hay temas de redes familiares, te fijas, o sea, compromisos con la familia que hacen que la mujer siga ahí nomás, po. ¿Te fijas? Como también hay otras que llegan y se van nomás, po, ¿no? Pero al final, ese tipo de relaciones son relaciones, no sé, pues nosotros la miramos así como cierta liviandad, son relaciones que podríamos decir relaciones tóxicas, ¿cierto? Pero que en realidad ahí lo que hay es violencia. Claro. Pero ahí lo que pasa en el caso de esta señora, perdón, estoy un poquito congestionada. Lo que pasaba con esta persona en el fondo era, ¿tú crees que correspondía a una idealización? Porque muchas veces uno también idealiza a una persona, dice así como, no, es que, y como que le empieza a atribuir cosas positivas
que no las tiene, pero de alguna forma uno se las atribuye. Entonces a mí me da la impresión, por lo que tú me cuentas, que esta señora, al decir no, es que él es un buen hombre, a lo mejor, no sé, era bueno con los hijos, a lo mejor proveía la casa, y eso para ella era el concepto de un buen hombre. O sea, como me engaña, me pega, lo paso pésimo, pero pone plata para la casa, no cuestiona, mis niños están bien. No sé, ¿será eso o no? Como una idealización. Tengo un buen estatus, tengo un buen estándar, no me falta nada, tengo lo que siempre quise. ¿Te fijas? Ajá. O sea, mira, ahí hay también algo... en los años lo he logrado ver así, no sé cómo lo ves tú, pero es como... También tiene que ver con algo mío del ego, ¿no? Es algo que va... salgamos un poco de la psicología y hablemos de estas cosas que son como más, entre comillas, no tan cercano a la psicología, que es... piensa que si una persona... elige a otra persona, ¿cierto? Y forma una familia, forma un vínculo, y ese vínculo se sostiene en el tiempo junto al resto de la familia extensa, se casa, ¿verdad? Y entonces tampoco es tan fácil romper ese vínculo, porque tú no solamente te casaste con la persona que elegiste, sino que te casaste también con el entorno, porque haces lazos con los papás, la familia de esa persona, también... Exactamente, tienes rutina, le debes favores, ¿verdad? Esas personas confían en ti, entonces terminar el vínculo, tú quedas atrapado, porque terminar el vínculo es exponerle a la familia lo que el otro hace contigo, ¿verdad? O lo mal que lo pasaste, ¿no? Entonces también tiene que ver con un poco de vanidad también respecto a aquello que yo elegí, ¿no? O sea, aquello que yo elegí, ¿no? O sea, entonces también toca un poquito el ego, ¿no? Sí. Entonces mejor esperar un poquito, ¿cierto? Para no decir me equivoqué en la elección, ¿cierto? Esperar un poquito a ver si cambia, o encontrarle atributos que sean favorables a mí, o favorables que en realidad dentro de todas las cosas, si él cambiara esto, si él dejara de ser alcohólico, si él dejara de consumir, a lo mejor no me haría tanto daño. Entonces pienso que el problema es el alcohol, ¿verdad? Pero el problema no es el alcohol, po. El problema es cómo es él, ¿no? O cómo es la persona con la que estoy. Entonces, ese tipo de situaciones se dan mucho, la verdad, más de lo que uno quisiera. Pero si uno lo quisiera reducir a relaciones tóxicas, evidentemente estar en esa situación, o sea, créeme que esas personas no lo pasan bien porque se sienten atrapadas. No, absolutamente. O sea, si nadie está en el fondo con alguien porque le gusta sufrir. O sea, nadie está con una relación tóxica porque le gusta sufrir. Hay otras cosas que están a la base en el fondo, que pueden ser otros factores, lo que señalábamos recién, a lo mejor, no sé, el estatus que le da, o el compromiso como social que tiene por estar en esa relación, por los amigos, por las dinámicas, por las rutinas. Puede ser el apego también, el apego emocional, que sea un apego, no sé, evitativo a lo mejor. Y por qué no decirlo también, cuando uno termina una relación, también se queda solo. Y muchas veces tenemos miedo también a esa soledad porque te quedas contigo misma nomás. Entonces, y ahí es necesario mirarse y verse y aceptarse, y no todos estamos dispuestos a eso. O sea, claro, es como empezar de nuevo alguna relación, ¿te fijas? Claro. Mira, la verdad es que como que en el tiempo uno se va dando cuenta que, a ver, mi posición al respecto, ya respecto del amar, por ejemplo, yo soy más de relaciones romantizadas. A mí me gusta escribir cartitas, hacer detalles, ¿te fijas? Esa sensación como de vértigo, ¿no? Me gusta escuchar música con la persona y tener como temas afines, ¿verdad? O sea, soy como de la vida sencilla, en donde no necesitan mucho para estar bien, ¿no? Por lo tanto,
hay ciertas cosas que a mí me gustan dentro de la relación, independiente de, yo no soy como muy celoso digamos, estar celando por alguna determinada situación. No, la verdad es que no. Creo que una gran parte de las cosas que me pasaron en mi historia, en mi vida, han sido de que he sido como muy confiado. Yo no sé si te acuerdas, voy a contar una anécdota, pero para que más o menos explicar qué tan confiado soy. Yo me acuerdo una vez, confiado, ingenuo, tonto, como se le quiera llamar en realidad. Inocente. Yo me acuerdo o inocente. Una vez estaba en mi oficina, hace varios años atrás, trabajaba en una institución pública y estaba sentado en el auto, y yo por tiempo, porque ese trabajo era muy demandante, me había saltado, entre tantos viajes, me había saltado una piedra en el parabrisas. Entonces se me hizo se me trizó y de a poquito como que se empezó a abrir, se hizo como una rayita y se empezó a abrir. Y no tenía los tiempos de ir a cambiarla, ¿no? Porque me iba a quedar sin auto y no podía quedarme sin auto, entonces estaba en esa disyuntiva. La cosa es que llegué temprano a mi oficina. Yo tenía que llegar a las 8 y llegaba como a las 7:30 para ahorrarme el taco de traslado desde la casa hasta la oficina. Y estaba estacionado ahí esperando que llegara la persona con la llave para abrir la puerta. Ajá. Y estaba ahí escuchando las noticias y de repente para una persona y me dice: amigo, ¿me dice la hora? Yo dije: sí, tal hora. Ah, ya, igual todavía no abren el taller. Chao. Y nos pusimos a conversar, pues. Y me dice que él trabaja en una cuestión de arreglando vehículos. Y me dice: arreglo parabrisas. Pues, y mira, estaba mirando que justo usted tiene ahí una trizadura, y yo justo ando acá con un líquido que es súper bueno, porque usted le echa ese líquido y se le hace como una operación ahí, y como que se rellena. ¿Ya? Entonces yo dije: pucha, qué bueno, justo yo estaba esperando que llevarlo, y ¿sabes qué? Le creí al tiro. Le creí todo lo que me dijo, y mientras conversábamos de política y distintas cosas, él iba haciendo los arreglos y le puso un parchecito. Ya le puso un parche y me dice: mira, ahora le voy a poner este parche, y después de, no sé, tómelo usted como como después de 6 a 8 horas, usted le saca el parche y se va a dar cuenta que eso se va a ver sellado. Oh, yo quedé maravillado. Bueno, entré a trabajar, después viajé. Y cuando llegué a lo primero que estaba contando, oye, me hicieron un arreglo al auto, pucha, estoy fascinado, ya faltan pocas horas para ver el resultado y todo. Y me miraban raro. A todo esto el caballero me cobró como 45 lucas. ¿No? Entonces me dijeron: te estafaron. Para no decir el garabato. No me dijeron nada, te estafaron, pero en el fondo eso me quisieron decir, pero en modo garabato. Claro. Te estafaron. Y resulta que llegó el momento de la verdad, pues. Le voy a sacar el papelito, la cinta, y todavía estaba la raya ahí. Me sentí tan tonto. Fueron 8 horas en las que dudé si era tonto, y en un ratito en que le saqué el papel me di cuenta que lo era, ¿no? O sea, murió la ilusión. Bueno, y pongo ese ejemplo que, si bien es anecdótico, en las relaciones sentimentales tiendo a ser igual. Pues, o sea, yo confío en la otra persona, porque si partes de la base que vas a tener que desconfiar, ¿no? Entonces, ¿para qué tienes una relación, ¿no? Exacto. Parto de esa base, ¿no? Entonces, y de ahí no me mueve nadie, pues. Claro. Aunque hay distintas cosas que a veces como que te hacen dudar, pero cuando tienes dudas tú las planteas, po. Mira, sabes que esto como que no me cuadra mucho, y soy en las relaciones de hablar acerca de las distintas dudas que uno pueda tener, etcétera. Entonces a veces puedo ser majadero en eso, pero es el espacio que tiene que ocurrir dentro de una relación de pareja, creo yo, para poder expresar las dudas que tú tienes, pues no quedarte con ellas, pues. Es que además yo creo que ahí se genera una disonancia entre lo que te dicen y lo que hacen. ¿Te fijas? Entonces, claro, y ahí uno puede decir: oye, pero sí, a ver, no me contesta el teléfono nunca. Sin embargo, cuando, no sé, ponte tú el WhatsApp, o lo llamo por teléfono y no me contesta nunca. Sin embargo, yo las veces que estoy con esa persona pasa a pegar el teléfono. Entonces, ¿cómo?
y me dice, no, es que no tenía el teléfono a mano, y uno empieza como a dudar, pero en el fondo yo te entiendo, porque te conozco, y a mí también me ha pasado que uno trata de que, o sea, termina por creer lo que dicen, pero muchas veces lo que hacen no es lo que dicen. Entonces ahí se genera esta ambigüedad, esta disonancia, y uno sabe, y uno empieza a pensar así como, ¿estaré mal yo? A lo mejor le estoy poniendo mucho color, a lo mejor estoy tratando de mirar mucho por debajo del agua, quizás solamente debería creer en lo que me dicen, pero eso no se condice con lo que hacen. Entonces ahí, pero ahí hay una clave. Ahí hay una clave, Ali, para nuestros auditores, porque en el fondo la clave es el sentido común, ¿no? Es decir, claro, o sea, uno puede entrar en esas disonancias, ¿cierto? En esa entre lo que el otro me dice y lo que el otro hace, ¿verdad? Claro. Eso es como bastante común. No debería ser así, ¿cierto? Pero es bastante más común de lo que uno cree. Ajá. Pero la clave de eso es actuar también desde el sentido común, porque en el caso, por ejemplo, de este señor que me estafó, ¿cierto? En algún momento desde mi sentido común, ¿cierto? Yo aparecía la idea de que, ¿y si me están engañando? ¿Y si me está mintiendo? ¿Verdad? Pero claro, como yo opté por creer, entonces no lo puse en duda. Porque además te solucionaban problemas. Porque exactamente. Y porque estabas en la desesperación. Justamente, Ali. A ese punto es el que quiero llegar. Es decir, yo me vinculé con él, ¿cierto? Porque es una decisión que yo tomé del momento en que le acepté su arreglo, ¿cierto? Claro. Está surgiendo desde una necesidad, ¿no? Ese vínculo surge desde una necesidad. Y cuando surge desde una necesidad, no te queda otra que creer. ¿No? Claro. Aunque el sentido común te diga que algo raro hay, ¿no? Pero eliges no pensar en eso, po. Te fijas, lo vas tapando, lo vas cubriendo y sigues en el camino, o sea, te sigues enterrando hasta que después al último, así como por si acaso, le saqué la cosa, le saqué el papelito y estaba el vidrio utilizado igual, ¿no? Claro. En las relaciones de pareja o en las relaciones de pololeo pasa algo parecido, ¿no? Entonces, pero hay algo que uno lo alerta, ¿cierto? Y tiene que ver con ese sentido común, ¿no? O sea, el sentido común es como lo que te está diciendo que algo no va bien ahí, que cómo va a ser, o sea, cómo vas a tener que creer porque tienes que creer nomás, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Entonces, traducido es como esa persona que tiene una pareja, que conoce a alguien que habla pestes de todos sus ex, pero sin embargo yo tengo tal necesidad de ser amada y de amar que y esa persona es tan linda conmigo que es indicador de que hable pestes de sus ex, que siempre fueron las personas locas, los traidores o lo que sea. Eso no va a ocurrir conmigo. Es como algo así, ¿o no? Sí. Y indirectamente terminas por darle la pauta a la otra persona para que actúe, ¿cierto? Como haciendo todo lo que... ¿Ah? Le empiezas a dar tips, en el fondo. Le empiezas a dar tips. Es decir, a mí me encantaría que me pusieran en una cama llena de pétalos de rosa, con una música, no sé, X, ¿verdad? Y me pusieran una serenata y allá llega el otro con una cama llena de pétalos de rosa. ¿Te fijas? O sea, en el fondo trata de actuar como por complacencias, dejando de ser el otro, ¿no? Claro. Mira, resumiendo, ¿cierto? Las relaciones tóxicas, desde cierto punto de vista, ¿cierto? Está claro que no son difíciles de dejar, ¿no? Como dice el trend, es como nos hace permanecer, nos hace quedarnos ahí, ¿no? Es más fácil, es más cómodo quedarse.
¿no? Muchas veces, aunque claro, desde afuera es horrible ver la sensación que está viviendo esa persona, pero es más cómodo para la persona quedarse porque tiene una rutina instalada. Como dicen, diablo conocido es mejor que diablo por conocer, ¿no? Entonces, claro. Tienden a ir quedándose. Ahora, si eso es amor o no es amor, ¿ya? O sea, creo que hay una distancia sideral ahí, ¿no? Pero claramente no es una relación que es cómoda. Ahora, para uno llegar ahí, ¿cierto? Debió haber pasado distintas señales que no advirtió antes. Claro. Y las fue dejando pasar. ¿Qué quisiste ignorar? Que quiso ir ignorando. Si uno quisiera definir una relación tóxica, y ahí es como Alejandro Jodorowsky siempre lo decía él en su... Porque él leía tarot, entonces le decía, si a mí me preguntan, le preguntan al tarot si él es el hombre de mi vida, yo digo, entonces no es, pues le dice, ¿no? Entonces no es, porque si le estás preguntando al tarot si es el hombre de tu vida, entonces no hay nada que hacer ahí, pues, ¿no? Claro. Porque finalmente en el amor, él lo concluye así, nada que agregar, nada que quitar. ¿No? Qué buena frase. Sí, en las relaciones de pareja es nada que agregar, nada que quitar. Es decir, yo tengo la posibilidad de poder aceptar al otro tal como es, claro. O en su defecto rechazar al otro, ¿no? Porque no estoy obligado a tener que estar con ese otro. Ni siquiera estando casado con esa otra persona. Es como que no hay peros. Es como, o sea, me gusta que sea amoroso, solo que si no tomara tanto sería ideal. O sea, claro, o sea, si yo quiero que la persona deje, o sea, si para la persona es un problema tomar, entonces la persona tendrá que dejar de tomar, ¿no? Pero que lo haga porque como una condición para poder estar con la otra persona, me parece que eso no es resolver un problema. Eso es ganarse otro, ¿no? Claro. Entonces, creo que las personas tenemos la capacidad de elegir, tenemos la posibilidad de elegir. Sí. En términos psicológicos, si uno está eligiendo, como se dice vulgarmente, ¿cierto?, los mismos pasteles o los mismos patrones, entonces quiere decir que tiene media descalibrar la brújula, ¿no? Claro. Está claro, ¿no? Hay relaciones que no son tan vertiginosas como la que nos va a dar una relación tóxica, de miedo, vértigo, ¿verdad? Y de máximo placer por estar con esa otra persona. Claro, porque se genera como euforia. Es como, claro, como que lo conseguimos y todo. Es válido si uno decide tener esa relación sabiendo que hay consecuencias. Claro. Y sabiendo y conociendo las consecuencias, uno decide estar ahí, es una decisión, pero así como decidió, también puede decidir no estar en esa relación. Exacto. ¿No? O sea, en todas las enfermedades de salud mental, en todas las afectaciones que hay de nuestra psique, en todas hay un factor común. En todas, sin excepción, hay un factor común, que es la pérdida de la voluntad. En todas, absolutamente todas, ¿no? En todas las enfermedades de salud mental, en todas se pierde la voluntad. En la depresión, en el trastorno bipolar, en pues en los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad. O sea, hay una pérdida de voluntad, consciente o inconsciente, pero hay una pérdida de voluntad igual, ¿no? Entonces vamos perdiendo nuestra capacidad de decidir. Impulsados por nuestra biología, impulsados por la sociedad, impulsados por creencias, impulsados por distintas razones, pero vamos perdiendo nuestra voluntad. Entonces, la idea siempre es tener conciencia de que nuestra voluntad siempre va a depender de nosotros, no de otro. Claro. No de otro. Qué importante es eso, ¿eh? Porque efectivamente yo me acuerdo mucho de una profe en la U que nos decía, ustedes en todo momento tienen la capacidad de poder decidir, ustedes siempre pueden decidir. Que uno le ponga, no, es que yo tengo que hacer esto porque tal cosa, o porque si no me va a ir mal, yo tengo que estudiar, pero en uno está la decisión de qué quiere estudiar. O sea, lo que pasa es que obviamente hay factores y cosas, pero en el fondo sí, uno realmente siempre tiene la capacidad de
decidir y de elegir. La voluntad que dices tú. Exactamente. Mira, por eso te digo que en las relaciones uno puede decidir entrar o no entrar en una relación. Y eso uno tiene que tenerlo súper claro, ¿no? O sea, yo voy a decidir entrar en una relación, pero no ocurre esto de que, ay, es que yo ya me enamoré y tengo que entregarme intensamente y tengo que hacer esto. No, o sea, en el fondo uno no es un animalito, pues de alguna manera uno tiene conciencia, entonces puede saber, ¿cierto? Que en aquella relación en la que está entrando, ¿cierto? Puede involucrarse y entrar a fondo en esa relación o derechamente no. Claro. ¿No? Aunque uno se siente enamorado, porque el sentirse enamorado es otra cosa, es algo fisiológico, ¿te fijas? O sea, se puede sentir atraído, uno se puede sentir como muy atraído o pensar mucho en esa persona, ¿te fijas? Puede quererlo todo con esa persona dentro de su cabeza, construir una vida, construir todo, pero finalmente no siempre se da así, digámoslo. ¿Te fijas? No siempre es posible, ¿no? Entonces, uno también tiene que saber cuándo retirarse. Sí. ¿No? Tiene que aprender a saber cuándo retirarse de una determinada relación, porque de lo contrario se empieza a quedar, se empieza a quedar y eso no es muy sano. En las relaciones debe existir reciprocidad. Debe existir este vínculo continuo, ¿no? Debe existir presencia. Siempre lo hemos reforzado eso, sí, porque debe existir presencia, ¿no? O sea, queremos construir una relación sana. La gracia es poder tener presencia. Claro. ¿No? Es poder tener presencia. Y tener presencia significa estar disponible, porque yo puedo tener presencia siempre y cuando esté disponible. Generar vínculo. El vínculo se genera a través de la presencia, del contacto, porque somos seres sociales. De la constancia, ¿no? A veces, como lo que me contabas tú respecto de este pololo que tenías, que 17 días, esa persona especial, como dijimos, ¿cierto? Muy especial para ti, que además no lo veías prácticamente nunca, po. Claro. Y de pronto te mandaba un mensaje y hacía como que estaba presente, pero al final te daba ausencia, pues, ¿no? O sea, sí, no hay forma de poder establecer un vínculo ahí, y a ti te genera una, no sé, te genera una sensación como de espera permanente, de que ahora sí, que te va a ver, que va a querer estar contigo. Una ansiedad permanente. Porque tú sí tenías disponibilidad para él, pues. Claro. Sí. ¿Verdad? Pero esa... Justamente, si no la tenía, me la hacía. Te la haces, po, Ali, ¿no? Claro. O sea, yo puede que ahora tú, no sé, una persona, por ejemplo, con la que estés saliendo me diga, juntémonos hoy que tengo ganas de estar contigo, de verte, qué sé yo, y yo le diga, no, hoy día no puedo. Por X cosas, porque estoy viendo una serie, porque tengo frío, por distintas razones. Pero si yo tengo interés, lo más probable es que le trate de mostrar a esta persona que yo también quiero verla, ¿cierto? Y que claro, voy a tratar de, a lo mejor ahora en este rato no puedo porque estoy haciendo esto, pero voy a buscar una manera en que nos podamos ver. Sí, absolutamente. Pero que no pase 17 días, po. 14 ya, ni un 14. Mes. Claro, ¿no? O sea... No eran tantos, eran 14 nomás. Y esta persona después que te decía, así como para salir de la duda nomás, te decía, no, si es que está ocupado, o te decía, no, ahora sí, algo así. No, es que por las condiciones de su trabajo, en lo que trabajaba, como que desaparecía como un poco más de... Un año. Desaparecía como un poco más de un año. Ah, ya, súper normal. Y después volví a aparecer. Sí, pero ya no quiero andar más en eso porque saludos ahí en casita. Sí, pero eso, yo creo que para seguir cerrando este podcast, sí. Relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, lo importante es que si uno quiere vivir, es de mera voluntad de vivirlas. Pero
si quiere salir de esas relaciones, también es de mera voluntad salir de esas relaciones, ¿no? O sea, no todas las relaciones merecen ser vividas, en definitiva. ¿Te fijas? Sí. No todas. Yo creo que esa frase es muy clave en esto, porque no todas las relaciones merecen ser vividas. Siempre, como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, ¿no? O sea, no, esperar realidad, que el otro vaya a cambiar o que el otro sea en realidad distinto. hay relaciones que efectivamente no valen la pena, y la pena de la tristeza propia, no lo valen. Y si uno va a llorar, porque si te va a doler que terminaste una relación, el vínculo que tenías o la ilusión de lo que pudo llegar a ser, lo vas a pasar mal. Desde la experiencia de cada uno, ¿cierto? Más allá desde el plano de la psicología, por lo general siempre le digo a mi hija esto: uno más abajo del piso no va a pasar, ¿no? O sea, por amor. Sí, hay gente que se ha suicidado por amor, sí. Hay gente que se ha quitado la vida. El corazón se deforma cuando tiene mucho sufrimiento. Además. Sí. Pero el sufrir... es parte de la vida también. Es parte de la vida. O sea, yo creo que hay que sacar los aprendizajes, sí. Levantarse, lavarse un poquito la cara o mojarse y seguir caminando nomás, pues sí, la vida es así, ¿no? Claro. Es como el yin y el yang. Claro, es como el yin y el yang. Sí, o sea, la vida es así. Es como de ir subiendo y bajando una montaña, ¿verdad? Uno espera que sea estable, pero no siempre lo es. Pero no por eso... De tener sufrimientos. Correcto. Entonces, la clave es la vida consciente, ¿o no, Ali? Es de conciencia. Totalmente, conciencia. Tener conciencia, estar consciente de lo que uno está viviendo y de lo que quiere vivir, ¿no? Creo que clave en la madurez de los seres humanos es que vamos sacando nuestros aprendizajes, porque no hemos caído tantas veces hacia atrás, ¿verdad? Que de alguna manera vamos sacando nuestros aprendizajes y en base a eso vamos dando pasos un poco más seguros en lo que seguimos en camino, digamos así. Y si no, en el fondo, si no tomas conciencia y te das cuenta de cuál es los errores que cometiste al elegir tal o cual cosa, en el fondo, y la vida es así, porque uno es como viene a aprender, ¿cachai? Y si tú no lo aprendiste, te lo vuelve a presentar y te lo vuelve a presentar y vuelves a repetir el mismo patrón, y ahí resulta que las personas se ven como encerradas y dicen, pucha, siempre elijo el mismo tipo de persona, pero hay algo en sí mismas que lo hacen elegir ese tipo de personas, y hasta que no lo hacen consciente, siguen repitiendo lo mismo. Sí, y un consejo para bueno, eso que dices tú, Ali, es muy cierto, y creo que resume esto con lo que yo quiero cerrar hoy. Que la clave para poder salir de una determinada situación en la que uno se ve empantanado, ¿ya? Siempre es el reconocimiento, no la negación. Sí. El reconocer que no estoy bien, reconocer que me siento mal o que esto me incomoda, ¿cierto? Sí. De manera de poder, y ese reconocer nos va a dar pena. Nos va a dar pena, y esa pena no nos va a durar poco tiempo, nos va a durar a lo mejor un buen tiempo. Claro. No podemos pretender olvidar a alguien, ¿no? Eso también es algo que tenemos que sacar de nuestra expectativa. O sea, no podemos olvidar a alguien, ¿no? O sea, las cosas nos van a doler el tiempo que nos tengan que doler, y tenemos que trabajar en enfrentar ese dolor para poder sacar nuestro aprendizaje y seguir caminando. Eso es súper importante, creo, en la vida, en las relaciones sentimentales o amorosas. Sí, ¿no? Y como dices tú, bueno, las cosas se van acomodando con el tiempo. Siempre las cosas se van acomodando, ¿no? O sea, acción y reacción, ¿no? O sea, en el fondo la vida es así, ¿no? Ojalá en este podcast hayamos tocado alguna fibra o alguien se haya sentido
identificado con esto. Sí. No hemos hecho alusión a ninguna persona en especial. ¿Ya? No, Las no. opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Sí. Pero hemos querido igual compartir un poco en este día estas experiencias que han sido como muy generales, pero en definitiva es tratar de mostrar que independiente que uno sea psicólogo, yo llevo una trayectoria como de 20 años trabajando con familias, parejas, personas a nivel individual, en el ámbito público, privado, etcétera, ¿cierto? Ujú. Y al final no por eso dejamos de ser personas. Sí, nadie está No. exento. Entonces, claro, lo pasamos bien, lo pasamos mal, sufrimos, nos da pena, somos evitativos, no somos evitativos, nos aventuramos o escribimos, etcétera, pero la vida tiene eso, ¿no? Hay Claro. que saber detenerse a tiempo o hasta dónde involucrarse. Así que si no sabes cómo salir, pide ayuda, Así es. ¿cierto? Contacta sistemas humanos. Sistemas Humanos, nuestro gran auspiciador. Bien, Sí. Alicia. Ya, Rodrigo. Cerramos con eso este podcast. Sí, déjame agregar una sola cosita. Este podcast, este capítulo en especial, quisimos hacerlo un poco más distendido. Quizás, bueno, ambos tenemos como humor bien negro, no fue con el afán de ofender a nadie en el fondo. Al contrario, es una forma quizás que queremos utilizar, que es la forma en la que nosotros nos comunicamos, para justamente, bueno, mostrar también que así como se sufre, también uno termina después, termina riéndose a veces de las situaciones, o termina mirándolas como no con cariño, pero sí con algo como con gratitud de que eso te enseñó algo. Este programa, como les digo, fue hecho con harto cariño, con harto respeto y entendiendo que las relaciones tóxicas son dolorosas, pero también es posible salir de ellas. En la vida de uno nada se borra, nada se elimina, solo se acomoda, se organiza y para llevar la mochila un poco más ordenada o más liviana. Uh-huh. Para el viaje que uno emprende. Así que un abrazo a todos nuestros auditores y cerramos el día de hoy nuestro podcast número 6, Relaciones Tóxicas. Así que buenas noches, que tengan una muy linda semana y estamos en contacto y nos vemos pronto. Chao, Ali. Chao.